¿Qué tal todos? Espero que se encuentren todos bien, soportando esta cuarentena, aquellos que tienen que trabajar porque sus trabajos son de carácter imprescindible. Espero que lo hagan con el mayor de los cuidados. Y bueno, retomamos esta serie de videos, hoy partiendo de la base de aquellos elementos que son fundamentales en la práctica del Kyodokan. Vamos a los conceptos. Ya vimos una serie de conceptos en uno de los videos donde se explica el concepto de cómo formar la técnica para que ésta sea lo más eficaz posible. Pero ahora vamos a los conceptos genéricos del Kyodokan. Entre ellos nos encontramos con, por ejemplo, el Chakugan. Chakugan, que es un arte en sí mismo. Cuando hablamos de Chakugan, hablamos de mirada penetrante. Todos, o gracias a Dios, la gran mayoría, tenemos la suerte de poder ver. Pero ver no quiere decir tener la capacidad de observar. El Chakugan está directamente apuntando a aprender a observar, aprender a ver aquellos detalles que a los demás se les pueden pasar por alto. Y es en esa capacidad de observación en donde a veces depende nuestra posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque podemos adelantarnos a las circunstancias cuando aprendemos a observar cómo se mueve nuestro contrario, o qué lugar es más fácil para poder salir. En fin, hay una enorme cantidad de detalles que cuando aprendemos a observar se nos abren. Ya no es solamente mirar y ver lo lindo de los colores o la ubicación de determinadas cosas, sino observar es ya saber que tal cosa está en un punto, que tal persona se mueve de determinada manera y absorber con rapidez al máximo todos los detalles. Así que dijimos Chakugan. Marumi. Marumi en el Kyodokan es esencial, es el arte de la circularidad. O sea, toda nuestra energía parte de la circularidad. Si tomamos en cuenta de que universalmente los ángulos rectos solamente son creados por los seres humanos, casi todo tiene redondez, casi todo comienza a ser circular. De ahí la rotación de nuestras caderas para generar mayor poder, de ahí muchos de nuestros movimientos sean circulares, y que aún en aquellos que son rectos, como podría ser el Seiken, parte de la circularidad que lo proyecta. Así que hablar de Marumi es hablar de generación de energía, de poder, de la capacidad inherente que tenemos los seres humanos de generar energía a través del círculo. Mio Mamoru. Mio Mamoru hace referencia a la actitud natural de los seres humanos de proteger nuestro cuerpo. Todos los seres humanos respondemos por reflejo condicionado ante algo. Nos tiran algo y tendemos a activarlo, a protegernos. Bueno, el Marumi hace de eso un culto a la naturalidad de la respuesta a través de la técnica desarrollada. O sea, no solamente respondemos al autorreflejo, sino que si a ese autorreflejo le agregamos el entrenamiento del cual nos provee la escuela, sin lugar a duda de que ya la respuesta va a ser una respuesta más que defensiva, de autodefensa. Y cuando hablamos de autodefensa, hablamos de que a un ataque ya proyectamos un contragolpe en simultáneo. Kokyu. Kokyu es la capacidad de aprender a respirar. Kokyu es la palabra que define dos conceptos de respiración, Nogare e Ibuki. En el Kyodokan, por tener buena parte de su práctica basada en la experiencia del maestro Yucho Kujiga, y sabiendo que este fue maestro de Nahate antes de ser maestro de Shorin, ambas formas de respiración, ya tanto sea la natural o Ibuki, como la Nogare o respiración
ya más contraída, se encuentran. Si bien esta última no es la más común y la más normal, por ejemplo, en katas, si los hiciéramos más lentos, como el caso del Zaizan, yo lo he visto en algunos practicantes poder hacerlo con esa respiración, ya no sonora, pero sí esa respiración que lleva bien hacia la parte diafragmática el aire. Pero en resumidas cuentas, el Kokyu es aprender a respirar, es saber cuándo contener el aire, cuándo exhalarlo, qué cantidad, según las circunstancias. Y eso hay que entrenarlo. El Makiwara es un buen elemento para poder proyectarlo. También la práctica de los katas nos ayuda a saber administrar el aire que recibimos y dónde concentrar el aire cuando exhalamos para obtener el mayor poder. Jin-Yang. Independientemente de la nomenclatura que se le dé, es el arte del balance. Es la justa medida entre lo que debemos y lo que podemos. No solamente es lo opuesto. Si bien sí es lo opuesto el yin y el yang, duro, blando, pero también blanco-negro, pero también es el balance, siempre va a ser el balance. No tenemos solamente que ver como los opuestos, sino siempre tenemos que verlo como lo que tendría que manejar el equilibrio de nuestra práctica y de nuestra vida. Buscar el máximo poder con el mínimo esfuerzo. Y para eso se habla de ki, energía. ¿Esa energía de dónde viene? Bueno, del Seike Tanden. No sé si yo lo he podido probar en mí mismo. Dicen los que saben que el tándem está 8 centímetros por debajo del ombligo, en la zona central de nuestro cuerpo. Y justamente ahí es de donde podría salir toda la energía vital de nuestro cuerpo. El ki existe, la energía existe. Si sale exactamente de ahí, eso yo realmente no lo sé. Tendría que ser un monje aplicado para poder saber si a través de largos periodos de trabajo podría obtener la energía y saber exactamente si proviene de ese lugar. Pero en resumidas cuentas tenemos que tener presente que la energía la tenemos dentro. Cómo nosotros la manejemos y cuándo la podamos sacar adelante, bueno, eso sí es un trabajo de práctica. Y esa práctica la podemos encontrar tanto en el Kihon, como en el Kata, como en el trabajo del Makiwara, en cualquier trabajo específico dentro de lo que es el Karate. Ya ahí tenemos un panorama, bajo esas premisas, de cómo son las actividades y actitudes que tiene el Kyudokan. Basado en el Shakugan, la observación, basado en la respiración para obtener el mejor rendimiento, basado en el Ki para obtener el conocimiento de la energía en el momento adecuado, basado en la protección natural de nuestro cuerpo y sobre todo basado en la circularidad. O sea que bajo esos conceptos ya podemos nosotros vislumbrar cuál es la práctica del Kyudokan. Esto es algo que corre por cuenta mía, lo repito constantemente. Para mí el Kyudokan, dentro de lo que es el Shorin Ryu, es un estilo dentro de un estilo. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que yo veo Shorin Ryu, y de hecho ya he practicado yo, tanto sea la línea Shidokan como la línea Kenshinkan de Shorin Ryu, el Kyudokan me abrió otro mundo, otra visión. Yo no podría decir que lo que nosotros hacemos hoy en el siglo XXI sea exactamente lo que hacían a finales del siglo XIX, principios del siglo XX los maestros en Okinawa. No podría decirlo. Yo creo que dista mucho lo que hacemos ahora de lo que se hacía en aquella época. Y más atrás todavía, más diferente probablemente sea. Yo creo que hoy tenemos una enorme cantidad de información. Todo lo queremos hacer a la vez. Y yo creo que antes se dedicaban más que nada a cosas muy puntuales.
y a ser expertos en eso. Yo creo que antes el experto era realmente un experto en algo. Y sobre eso basaba absolutamente todo su trabajo. Hoy somos generalistas. Hoy queremos manejarlo todo, saberlo todo. Y la vida no te alcanza para saber poco, cuanto más querer saber todo. Yo creo que la escuela tiene 22 kata, pero no sé si algún día podremos llegar a dominar 1 o 2 kata, dependiendo de nuestro largo tiempo de práctica. Por eso, el karate romántico hay que dejarlo en un costado para pasar al karate práctico. Eso lo podemos ver en los bunkai de los Pinan y tal vez en los bunkai que vengan, donde la practicidad le gana a la estética. O sea, no podemos hablar de estética dentro del karate, porque la estética dentro del karate disminuye la eficacia. El karate no creo que haya sido diseñado para ser lindo. Yo creo que nació de la necesidad de defenderse. Y como nació de la necesidad de defenderse, todos los elementos son válidos. Todos los elementos van a ser válidos. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos una técnica, y ahí sí voy a hacer un paréntesis, yo creo que Kyodokan tiene un potencial enorme en la perfección de sus técnicas, pero no para que se ejecuten perfectamente llegado el caso, sino para que llegado el caso, el dominio sea tal que nazcan naturalmente. ¿Ah? Mientras que si nosotros ejercemos técnicas desordenadas que no tienen un parámetro, y eso es perfectamente la palabra, parámetro, las técnicas Kyodokan tienen un parámetro bien definido, todas se manejan de una manera que prácticamente una vez que lo dominamos es imposible de errarle. Y ahí sí que apunto de que todos tenemos que ser conscientes de que si dominamos bien esos parámetros, luego todo se hace mucho más sencillo, tanto sea en la ejecución de kata como en nuestra práctica del Kihon. Cuando hablaba de los bunkai son absolutamente y necesariamente prácticos. Mis primeras experiencias de bunkai, y lo digo así, mis primeras vivencias de bunkai las tuve en Okinawa. Pero no es porque los maestros solamente se dedicaran a enseñar bunkai, lo cual no es así. Los maestros indicaban, dependiendo del kata que estuviéramos realizando, hacían indicaciones muy concisas sobre el concepto técnico de lo que estábamos haciendo. Es muy importante esto que estoy diciendo, porque llegado el momento, para entender la técnica de un kata, tenemos que haber desarrollado la capacidad de observación de lo que estamos haciendo cuando ejecutamos un kata. Si solamente lo vemos como una serie de movimientos encadenados que tienen un principio y un fin, nos vamos a perder todo el kata. Por ejemplo, Oshiro Iko cuando enseñaba me enseñaba el Kusanku, cada cosa que iba haciendo ya iba mostrando qué era. Y yo iba viendo que entre el Kusanku que estaba haciendo, que no era que lo estuviera aprendiendo y que fuera la primera vez que lo hacía, sino que lo estaba reaprendiendo, estaba desandando lo que había hecho para andar este nuevo camino. No tenía nada que ver aquellos trabajos robóticos a estos trabajos prácticos. Entonces, cuando Thomas Sensei me enseñaba Shite, por ejemplo, que ya la sabía hacer el Shite, o sea que cuando uno habla de que le enseñan, yo creo que tengo que decir que me reenseñaron, sobre todo a mirar lo que estaba haciendo. También hacía exactamente lo mismo. Lo mismo hacía Shimaukuru cuando trabajábamos Pinan o cuando trabajábamos Seisan. Es decir, la explicación era inherente al desarrollo del kata. Y yo creo que ahí está el bunkai. Ahí está el hecho de que Ishimine me decía, anote todo, porque esto es la base del karate. Si yo no hubiera anotado todo eso, probablemente hoy seguiría haciendo un bunkai robótico.
También está el hecho fundamental de que hay las expresiones de Yuchoku Higa de que lo práctico es karate, lo que podemos desarrollar es karate, lo impráctico no, y se aleja del karate. Una vez que digo esto, y que es muy importante, es muy importante que lo tengan presente, porque es parte, sobre todo a los cinturones negros, de su propia práctica. No desarrollen nada que esté lejos de su propia capacidad de aplicación. No desarrollen nada que ustedes no puedan aplicar. Y es más, yo les diría, no desarrollen nada que no solamente ustedes no puedan aplicar, sino que nadie pueda aplicar. Y después la otra concepción, no desarrollen nada que ustedes puedan aplicar, pero que ningún otro más que ustedes mismos puedan aplicar. O sea, que la aplicación siempre tiene que ser para todos, y no para un selecto grupo de estilistas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por dónde empieza todo? Por la base. La base. Los dachi no están concebidos para que sean perfectos y armónicos llegado el momento que tenga que utilizarlos, sino para saber exactamente en mi cabeza, automáticamente, dónde están mis pies, dónde estoy parado, de qué manera, qué es lo más rápido, qué es lo mejor, cómo puedo salir más rápidamente según la posición de mis pies, cómo puedo atacar o puedo defender según la posición de mis pies. O sea, los dachi están constituidos justamente para eso, para darme referencias posicionales. El katadachi está basado en mi propio cuerpo, como todo lo de Kyudokan. Entonces nosotros tenemos Mozubidachi, 0, posición 0. Heisokudachi, Hashihidachi. Shisentai, Nahanchi, Shikodachi. Si giro un pie en paralelo, es Yoko Zenkutsudachi. Si giro mi koshi en diagonal, es Zenkutsudachi. Shikodachi, Nahanchi, Shisen, Katadachi. Ahora, claro, ustedes me van a decir, pero por ejemplo, yo he visto a Sensei en Okinawa hacer el Shikodachi grandote, bajo, pa. Sí, sí. La razón la desconozco. La desconozco. Porque la estructura de la escuela no habla de esa posición, por ejemplo. Y lo he visto a muchos hacerlo. Un shiko que parece más un kibadachi que un shikodachi, bien bajo, no es la estructura que yo conocí por lo menos. Pero bueno, supongo que será personal. Esto que vimos ahora, esto es proporcional al cuerpo. Y una de las cosas que dice el Kyodokan es que todo tiene que ser proporcional a mi cuerpo y dentro de mi cuerpo. Bien, vimos hasta el Senkutsudachi, ¿verdad? Para volvemos otra vez. Ich, ni, son, shin. Y vamos a tomar esto como referencia. Ech, ukiashidachi. Ok, entonces, ¿qué tomo? Tomo el Nahanchidachi. Es la referencia. Abro y levanto apenas el talón. Vemos que sería desde acá a aquí. Y tengo un Ukiashidachi. Si yo cierro y hago esto, estoy en Nahanchidachi. ¿Sí? Nahanchi. Abro, levanto. Nahanchi. Ukiashidachi. Mozuidachi. Heizo, Hashi. Mitad. Mitad. Ni, san. Shin, nikwash.
neck wash, H, neck wash, A. Esto, fundamental. Acá es como si tuviera una barra que atravesara mi cuerpo. Esto, 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 esto. Siempre línea, equilibrio, equilibrio. H, H, equilibrio. Cuando hago una hanchi, por ejemplo, es muy común que cuando paso a esta postura pase esto. Esto está mal. Hágalo quien lo haga. Nahanchi está para no moverse de acá. Voy para acá o voy para acá. No puede ser. Bien. Dijimos que, por ejemplo, a ver, H, neck wash, naname zenkutsudachi. Yo arrastro, H, shisen, H, una línea entre la punta del dedo y el talón. Si giro mi cadera, zenkutsudachi. Si abro mi cadera, naname zenkutsudachi. Posiciones cerradas. Kozadachi. Partimos de shisen. Giro mi cadera. H. Kozadachi. Dijimos. Facilidad para salir. Jujidachi. Jujidachi. Dijimos que las posiciones cruzadas o cerradas nos ayudan ¿qué? A girar o a salir. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que esas posiciones de base están hechas en perfecta concordancia con nuestros límites de cuerpo, con nuestra proyección de la cadera, con nuestro balance. Es decir, que son simples. Cuando dominamos esta estructura, dominamos el espacio donde estamos, dominamos todo nuestro pequeño universo en el cual nosotros tenemos que aprender a defendernos. Bien, primera parte.